Bienvenidos a MateA, Matemáticas Fáciles y para Todos. Hoy te voy a presentar y demostrar la regla de la derivada de la suma. ¿Qué nos dice esta regla? Sean f y g dos funciones cuyo dominio es el conjunto D es un subconjunto del conjunto de los números reales y ambas funciones tendrán como codominio a R. F y G son funciones derivables en x sub 0, elemento de D. Entonces, la adición, la suma de ambas funciones, esta nueva función, tendrá como dominio a D y como codominio al conjunto de los números reales, la función adición también es derivable en x sub 0 y se cumple que la derivada de la función adición f más g en x sub 0 es igual a la derivada de f en x sub 0 más la derivada de g en x sub 0. Veamos un ejemplo antes de la demostración. ¿De acuerdo? Fíjate, tenemos a dos funciones, f y g. Ambas tienen como dominio al conjunto R y como codominio también a R la regla de correspondencia de f, es esta de aquí. Toda x del dominio tendrá como imagen a x al cuadrado, ¿ok? Es decir, f de x es igual a x al cuadrado. Y la regla de correspondencia de g es esta de aquí. Toda x del dominio tendrá como imagen a 3x. Ahora, observemos a la derivada de la función adición. La derivada de f más g de x, ¿ok? Que es igual a la derivada de f de x más g de x, ¿ok? Según esta regla de correspondencia, esta expresión de aquí es igual a la derivada de f en x más la derivada de g en x. ¿De acuerdo? Ahora, la derivada de f en x sería igual a la derivada de x al cuadrado, ¿ok? Más la derivada de g de x, la derivada de 3x. Ahora, la derivada de x al cuadrado, esta es una función potencial, el exponente baja y el exponente de x sería igual a 2 menos 1, lo cual es igual a 1, es decir, 2 por x más, y como vimos en el vídeo anterior, la derivada del producto de una constante por una función es igual a la constante por la derivada de la función, es decir, la derivada de x, y esto sería igual a 2x más 3 que multiplica a la derivada de x, la derivada de la función identidad es igual a 1. ¿Ok? Como ya demostramos en un vídeo anterior. Es decir, 3 por 1, lo cual es igual a 3. Bueno, demostremos entonces ahora esta regla, la regla de la derivada de la suma. Demostración. Entonces, ¿cuáles son nuestras condiciones? Tenemos a dos funciones f y g que son derivables en x sub 0 del dominio. Fíjate, f es derivable en x sub 0 si este límite de aquí existe, ¿ok? Este cociente diferencial. El límite cuando x tiende a 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0 existe. Y ahora, este límite de aquí existirá a su vez, y se lo denotará de esta manera, f' de x sub 0, si para toda sucesión x sub n, donde los términos de la sucesión son distintos de x sub 0 y el límite cuando n tiende al infinito de x sub n es igual a 0, este límite de aquí existe, ¿ok? El límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0 existe y es igual a la derivada de f en x sub 0.
la función es derivable en x sub 0, la función x es derivable en x sub 0, si este límite de aquí existe, y este límite existirá a su vez si bajo todas estas condiciones este límite de aquí existe. ¿De acuerdo? Y lo mismo para la función g. ¿Ok? Tendremos que reemplazar aquí a f por g simplemente. ¿De acuerdo? Esta definición es la definición formal de la derivada. ¿De acuerdo? Que te la presenté en un vídeo anterior y al que puedes acceder dándole un clic al enlace superior. Bueno, entonces, vamos a demostrar que se cumple esta igualdad de aquí, apoyándonos de nuestras condiciones. ¿De acuerdo? Bueno, fíjate, vamos a poner a esto de amarillo. Vamos a empezar por la expresión de la izquierda, la derivada de la función adición f más g en x sub 0, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ponerlo aquí, la derivada de f más g en x sub 0, pero antes vamos a escribir aquí nuestras condiciones. Sea x sub n una sucesión arbitraria donde los términos de la sucesión son distintos de x sub 0 y el límite, cuando n tiende al infinito, de x sub n es igual a x sub 0. Bueno, ahora ya que f y g son derivables en x sub 0, ya que f y g derivables en x sub 0, se cumple que la derivada de f en x sub 0 es igual al límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0 y la derivada de g en x sub 0 es igual al límite cuando n tiende al infinito de g de x sub n menos g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. ¿De acuerdo? Bueno, entonces bajo todas estas condiciones de aquí, demostremos que esta igualdad de aquí se cumple. Partamos por la expresión de la izquierda, la derivada de f más g en x sub 0 es igual a, según la definición de derivada, al límite cuando n tiende al infinito de f más g evaluada en x sub n menos f más g evaluada en x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, toda esta expresión de aquí es a su vez igual al límite cuando n tiende al infinito de, según la definición de la adición de dos funciones, toda esta expresión de aquí es igual a f de x sub n más g de x sub n menos, según la definición de la adición de funciones, esta expresión de aquí también es igual a su vez a f de x sub 0 más g de x sub 0. ¿De acuerdo? Entre x sub n menos x sub 0. Bueno, vamos a hacerlo paso por paso. Toda esta expresión de aquí es igual a su vez al límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n más g de x sub n menos f de x sub 0 menos g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0, y todo esto es igual al límite cuando n tiende al infinito de, bueno, vamos a aplicar la conmutatividad, el orden de los sumandos no afecta a la suma, fíjate, f de x sub n menos f de x sub 0, f de x sub n menos f de x sub 0 más g de x sub n menos g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0.
Y todo esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito de, fíjate, vamos a escribir a toda esta fracción de aquí como la suma de dos fracciones. Fíjate aquí en el divisor común tendríamos primeramente a esta expresión de aquí, f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0 más g de x sub n menos g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. ¿De acuerdo? Y ahora, esta sucesión de aquí es una sucesión convergente, ¿ok? Ya que la derivada de f en x sub 0 existe y esta otra sucesión de aquí también es convergente ya que la derivada de g en x sub 0 existe. ¿Ok? Recuerda que esta es la sucesión de las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función f que pasan por x sub 0 y convergerán a la pendiente de la recta tangente en x sub 0. Todo esto ya te lo expliqué en el video tutorial. Entonces, ya que ambas sucesiones son convergentes, vamos a aplicar las propiedades del límite. ¿Ok? ¿Qué propiedad? Te preguntarás tú si a sub n y b sub n son sucesiones convergentes. Entonces, el límite cuando n tiende al infinito de a sub n más b sub n es igual al límite de cuando n tiende al infinito de a sub n más el límite cuando n tiende al infinito de b sub n. ¿Ok? Vamos a aplicar esta propiedad de aquí, aquí. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta expresión de aquí sería igual al límite cuando n tiende al infinito de f de x sub n menos f de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0 más el límite cuando n tiende al infinito de g de x sub n menos g de x sub 0 entre x sub n menos x sub 0. Ahora, fíjate, todo esto de aquí es igual a, fíjate, esta sucesión es convergente, la tenemos aquí, el límite cuando n tiende al infinito de esta sucesión de las pendientes de las rectas secantes es igual a f' de x sub 0, vamos a escribirlo de este color, f', la derivada de f en x sub 0, más esta sucesión de aquí, también es convergente, se encuentra aquí, es decir, el límite cuando n tiende al infinito de esta sucesión de pendientes de las rectas secantes en x sub 0 es igual a la derivada de g en x sub 0. ¿De acuerdo? Y fíjate, hemos partido por esta expresión de aquí, ¿ok? Nos hemos apoyado de nuestras condiciones, ¿ok? Todo lo que hemos formulado aquí arriba, nos hemos apoyado también de la definición de derivada y de una propiedad del límite para llegar a esta expresión de aquí, de la derecha. ¿Ok? Esta expresión que tienes aquí es esta de aquí. ¿Ok? Es decir, la derivada de la suma de dos funciones f más g es igual a la derivada de f más la derivada de g. Bueno, y así hemos terminado con esta demostración. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides de darle un like, de suscribirte a mi canal, de compartir este material y de activar la campanita. Muchas gracias. Adiós.